Pública. Rosángela Barbarán está con nosotros y con ella conversábamos antes ya de salir al aire sobre la situación y cómo la ha afectado en lo particular, porque había conversado con Nano, como le decíamos todos al congresista Guerra García, poco antes de lo que ocurrió. Muy buenas noches, Rosángela. Antes que nada, reciba por favor de parte del equipo y de toda Panamericana nuestras condolencias por la pérdida. Gracias, Mavila, por la invitación. Igual extenderle mis condolencias a la familia con la que estuvimos el día de hoy en el Grupo 8, cuando llegamos desde Arequipa con el cuerpo de Nano. La verdad que a mí me ha chocado muchísimo, porque horas antes del deceso yo estaba conversando con él, porque estábamos coordinando la llegada de él a la ciudad de Arequipa para que él dé la clausura del Perumín también y participe, ¿no? Y Nano tenía una característica muy peculiar, que era tan divertido que en cualquier momento él salía con una broma que tú no sabías si era sarcasmo o estaba hablando en serio. Entonces, minutos antes o horas antes de que sucediera lo que todos ya conocemos, él estaba justamente comentando, ¿no? En lugares donde se encontraba. ¿A qué hora se comunicó con él? Yo hablé con él hasta las 6:30 más o menos de la tarde. 6:30 de la tarde. Exacto. De acuerdo. Sí, y con su equipo también, porque como te comentaba... ¿Él ya estaba allá en Arequipa? Él ya se encontraba en Arequipa, él estaba en Islay, yo estaba en la ciudad de Arequipa. Inclusive parece que le impactó mucho el lugar a donde él había acudido, y el equipo me decía, vente para que también conozcas un poco la realidad del lugar. Y yo tenía un evento a las 8 de la noche y por eso es que yo no voy a la reunión. Exacto. ¿Había alguien del partido con él en el momento? En realidad el equipo de su despacho se encontraba con él. No sé precisamente si estaba el equipo de seguridad, pero yo me entero de esto ya cuando amanece, ¿no? Porque me acuesto y tenía tantos mensajes que la verdad pensé que era una broma, le escribí también a parte de su equipo diciéndome, mira, o sea, como dime que es un fake news, ¿no? Hasta que ya cuando yo converso con mi equipo ya me di cuenta que estábamos hablando de un hecho real. De acuerdo, nosotros dábamos cuenta de este documento que seguramente usted también conoce, en el que se menciona que a las 00:10, es decir, poquito después de la medianoche, personal que se encontraba prestándole seguridad y protección personal a él, se ponen en contacto justamente con la policía para avisar de lo que estaba ocurriendo. ¿Ustedes han podido recoger mayor información? Mira, el hecho, Mavila, y algo que tú comentaste al inicio, es que esta es una situación que expone la precariedad. No es el primer congresista, porque recordemos que en la pandemia el ex congresista Uchuñagua también fallece en la región, en su región, por la falta en ese momento de oxígeno y la cola que se encontraba, ¿no? Entonces, cuando el sistema falla, falla para todos. Es mentira que aquel que tenga un seguro privado, o cuando han salido a decir, qué bueno que todos los peruanos cuenten con seguro, ¿de qué vale si no tenemos una primera línea de ¿Usted cree que el verdad? sistema en este caso falló? Yo creo, y lo he dicho, lo que ha fallado en nuestro país es la falta de conciencia de los gestores públicos, que no entienden que hay una prioridad. La prioridad, ¿En este caso usted diría que falló? Yo creo que sí, porque cuando se acude a la posta médica, porque recordemos que al ser un pueblo pequeño, lo que se encuentra es una posta médica, el personal se había retirado muy temprano y claro, no es responsabilidad del personal, tampoco, Mavila, esto no es criticar a los médicos que hacen su mejor esfuerzo, pero el gran problema es que toda la población de Islay está desprotegida porque puede pasar cualquier cosa. En la madrugada, yo creo que estos hechos no tienen hora y debió siempre haber alguien al menos que pueda atender, porque nos podemos quedar con la pregunta, ¿pudieron salvarlo? ¿No pudieron salvarlo? Eso es algo que no podemos responder, claro, porque no lamentablemente... podemos saber, pero si cabía alguna posibilidad, no teníamos en ese momento en la posta un médico y mucho menos los equipos necesarios para poder proceder. Y hoy es Hernando Guerra García, mañana puede ser cualquier otro poblador. Una vida es una vida. Y nosotros tenemos imágenes de lo que es la posta de la que estamos hablando, en Punta de Bombón, para ver precisamente la precariedad. Y hemos podido conversar con nuestros enviados, por supuesto, que nos han dado información sobre los horarios. Esta posta se cierra muy temprano, es decir, y ustedes están viendo los ambientes ahí.
más allá de la falta de pintura que pueda exhibir el techo, aquí lo más importante es el horario. Me parece que a partir de las 6 de la tarde ya no se puede encontrar a un médico Se en el suponía, lugar. dicen que 7:30, pero al Hasta las parecer, 7:30. Sí, pero ese día, al parecer, el último fue a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, y el tiempo que toma de llegar, digamos, de Punta de Bombón hasta Mollendo. Claro, hablando de un vehículo, no todos los peruanos cuentan con un vehículo Mávila, entonces es más, aproximadamente media hora o un poco más. ¿En vehículo? Claro, en este caso, hablando de una camioneta, un vehículo, pero imaginemos a alguien que primero tenga que buscar un servicio que lo pueda movilizar. Claro. La situación es más allá de eso, hay hechos que necesitan atención inmediata, ¿no? Algunos, y era un poco de las voces, que decían que todavía tenía, obviamente, signos de vida, y se necesita un especialista. Más allá de los primeros auxilios que uno pueda ejercer, se necesita un profesional que pueda ayudar en esos momentos, y era el personal que no estaba, y no existía en Isla Bombón. Es la información que les han alcanzado a ustedes. Sí. ¿Y qué dice el responsable? ¿Han podido conversar con él o la responsable de la posta? Mira, yo creo, Mávila, hoy día ha sido un día tan ajetreado y tampoco es utilizar políticamente esta situación. Lo que nosotros queríamos es priorizar el homenaje que le queremos hacer a Nano, no solo por la labor política que ha hecho, y eso es una crítica que yo también hice, ¿no? La política a veces no nos permite conocer al ser humano. Yo he sido muy crítica al principio en la incorporación de Nano al partido, porque él estuvo en la otra acera. ¿No quería que formara parte del partido? Mira, yo lo dudé muchísimo, porque ha sido no solo crítico, ha sido muy ácido con las expresiones que ha tenido para con nuestra lideresa. Recogíamos algunas críticas en esta pequeña semblanza, recogíamos algunas críticas que él hacía desde otra tienda política en ese momento a para la con nuestra lideresa y sí, para con el partido. Sin embargo, su trabajo desde el día 1 que llega a Fuerza Popular ha sido de total respeto, muy disciplinado además, creo que mucho más que algunos fujimoristas desde hace mucho tiempo, y además él tenía algo que creo que muy pocos políticos tienen, y es una gran energía y un gran consenso que lo veo también reflejado en políticos o congresistas de otras bancadas que siempre han estado muy agradecidos de que él tenía mucha apertura. O sea, no importaba con quién estuviese conversando, él tenía la apertura al menos de sentarse a dialogar. Creo que es muy importante en política eso. ¿Usted estaba en Arequipa? ¿Esto quiere decir que asistiría a Perumín también? Es que yo estuve el día jueves, el día jueves en Perumín hasta creo que nos retiramos a las 5 de la tarde. Nos retiramos, es decir... Yo estaba con mi equipo también, con mi equipo del despacho, exacto. Y el día viernes también me tocaba acudir a normalmente íbamos a estar a las 10 de la mañana hasta la clausura, que era a las 2 de la tarde, y Nano llegaría, ¿no?, a las 10 de la mañana al evento. Entonces ya a partir de las 6:30 en el que yo me entero de esta situación, fue que todavía tenía la esperanza. Tú sabes que salen muchas noticias falsas a veces en Twitter, y yo quería que esta sea una de esas, ¿no? Sin embargo, al final tuvimos que correr. Llego con mi equipo, nos movimos hasta La Joya, y ahí fue donde esperamos el cuerpo que llegaba de él desde Mollendo para poder finalmente trasladarlo a Lima, ¿no? Y estuvimos en el avión justamente acompañando su cuerpo para entregárselo a su familia. Lo que estamos viendo son las imágenes del momento en que llega el ataúd al Grupo Aéreo número 8, es correcto, donde se le rinde un homenaje por parte de las Fuerzas Armadas debido a la alta investidura del congresista Guerra García. Usted iba en ese avión, porque sí, le hemos visto en imágenes un poco más atrás junto a Marta Moyano, que también fue una de las delegadas por el partido para encargarse de este traslado. Yo por la cercanía al lugar llegué mucho más rápido, pero ya luego la congresista Moyano también, como parte de la comitiva de recepción, llega a La Joya, y ambas pudimos acompañarlo durante todo el trayecto hacia Lima, que fueron aproximadamente 2 horas, pero eran 2 horas, Mávila, que nosotros ni siquiera queríamos voltear a ver qué... o sea, esperábamos volver con él, sí, pero en el avión normalmente... Es que ha sido absolutamente sorpresivo, y le digo yo, cuando uno piensa en una persona de 60 años, yo no sé si ustedes conocían si él padecía de alguna dolencia, que de pronto no era de conocimiento público, pero aparentemente era una persona incluso deportista muy sana. Exacto, pero más allá de eso, o sea, la reflexión, ¿no?, que nos lleva es que, Mávila, no sabemos qué es lo que pueda pasar mañana, y cada día es una oportunidad para hacer lo mejor que podamos. Yo creo que ahora que nos encontramos en un espacio político, y es algo que me quedo de Nano, cuando él fue vocero, yo fui primera vocera,
y siempre me decía, yo soy viejo, yo he disfrutado mucho, he ayudado mucho y ahora les toca a ustedes. Él nos acompañó como ponente de la Escuela de Jóvenes Políticos de Fuerza Popular y siempre tenía ese espíritu y siempre lo molestábamos también como Nanov. ¿Usted ¿no? asistió a la Escuela de Jóvenes Políticos? Sí, claro, por supuesto que sí. Y el día de mañana era la clausura de la Pre-Naranja, a donde él también estaba invitado. Entonces el día de mañana vamos a estar en la clausura y vamos a rendirle también un homenaje como a él le hubiese encantado. Yo creo que no hay mejor agradecimiento a la labor que él ha hecho por el país que poder brindarle un homenaje y que finalmente siga brillando como lo hizo aquí y que Dios le dé la oportunidad de estar en su gloria, ¿no? De acuerdo. Vamos a entrar en comunicación con el doctor Marco Almerí. Dejamos esas... el director regional de salud, Walter Oporto. Walter Oporto está con nosotros. Walter Oporto está con nosotros. Él es gerente de salud regional de Arequipa. Y bueno, vamos a preguntarle por lo ocurrido y por supuesto, me imagino que él nos podrá contar mayores detalles sobre la situación en la que se encuentran los servicios de salud en la región, particularmente en esta zona. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches. Doctor Oporto, ¿tiene usted alguna información adicional a la que ya hemos ido haciendo de conocimiento de nuestros televidentes? ¿Y cuál es la situación de esta posta en Punta de Bombón? ¿Qué es lo que está pasando con el primer nivel de atención que podría de pronto permitirle la posibilidad a una persona víctima de un infarto de salvarle la vida? Pero eso parece imposible, por ahora por lo menos. Sí, bueno, primeramente para expresar nuestras condolencias por la pérdida del señor congresista, ¿no? Tanto al Congreso como también a su familia. Esto también lo ha expresado nuestro gobernador regional, el doctor Roel Sánchez, a través de un comunicado del gobierno regional. En segundo lugar, mire, efectivamente, ayer alrededor de las 11:40 de la noche se aproximaron 3 vehículos donde estaba una persona desmayada, ¿no? Donde fueron atendidos por el vigilante, quienes le señaló que no había médico. Sin embargo, lograron ingresar al establecimiento. Ingresaron, es cierto, ¿no? Claro, ingresaron y ante la insistencia del vigilante finalmente lo derivaron hacia el hospital de Mollendo, que queda a 40 minutos. Mire, este es un establecimiento, según el Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Salud, es un establecimiento 1-3 y la atención es de 12 horas. ¿Por qué? Porque le hago la pregunta por la lejanía que hay entre esta posta y el hospital más cercano. Por eso le hago la pregunta. Claro, mire, nosotros tenemos 7,000 establecimientos de salud a nivel nacional, la mayoría de ellos del primer nivel de atención. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a centros y puestos de salud. Si hubieran los recursos necesarios, entonces, por supuesto, podría ampliarse la atención 24 horas. Lamentablemente, como sucede en el sector público, tenemos pues la limitante del presupuesto, porque actualmente el país en salud destina más o menos el 4.5% del PBI para salud. Entonces, eso es, con ese presupuesto es pues muy difícil tener suficientes médicos, suficientes establecimientos de salud. Entonces acá yo creo que el Estado tiene que seguir haciendo el esfuerzo por incrementar ese presupuesto y así vamos a tener más médicos, más especialistas, mejor equipamiento, mejor infraestructura. Entonces, sobre esa es los la razón equipos, por la cual... Sobre los equipos, perdóneme la interrupción, pero está claro Sí. Entonces que no se puede atender más allá de 12 horas porque no hay personal. No hay dinero para contratar, para pagarle a ese personal. Pero en cuanto a los equipos, ustedes tienen un instrumento, los instrumentos, el desfibrilador, me parece que es el nombre correcto de este instrumento que se utiliza para atender a una persona que ha sufrido un infarto. Sí, claro, el desfibrilador en casos de infarto debe utilizarse, pero estos equipos son utilizados por personal entrenado. Incluso un médico general, si no tiene el entrenamiento del caso, es un poco difícil que utilice este instrumento. Estos equipos son del segundo nivel de hospitales, de servicios especializados. ¿En la posta no hay? No, por supuesto que no, porque le repito, incluso los médicos generales
muchos de ellos sin entrenamiento no podrían utilizar estos equipos. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Estos equipos generalmente están o en ambulancias especializadas o en los hospitales. Doctor, por lo que lo acabo de escuchar, usted diría, doctor Oporto, que entonces se ha dejado, digamos, a la de Dios, a la población que únicamente podría llegar a esta posta en caso de un infarto en ese rango horario, por lo menos. Mire usted, ¿Es así de crudo el asunto? Bueno, en estos momentos sí, por eso debemos de seguir mejorando la distribución de nuestro personal, como actualmente lo venimos haciendo en la región, donde estamos en todo un proceso de redistribución de los servicios, del personal de salud, ¿no? Estamos en toda una reingeniería para tener el personal de acuerdo a los recursos que tenemos, el personal donde debe estar. Pero más allá de eso no podemos hacer porque, les repito, lo que necesitamos es de que hayan más plazas orgánicas, y eso depende del Ministerio de Economía y Finanzas, depende del Ministerio de Salud. Creo que el país está en ese esfuerzo. Lo expresado por el señor ministro el día de ayer, por ejemplo, va en ese sentido, de reforzar el primer nivel de atención, de mejorar nuestra atención a la población, y por supuesto la única manera de hacerlo es con más personal. De acuerdo, yo le agradezco esta comunicación, doctor Oporto, y de verdad hacemos desde aquí todos los esfuerzos y ojalá sean escuchados sus pedidos, sus solicitudes, y en efecto haya un compromiso, porque lo que usted nos acaba de decir es realmente doloroso saber que hay una cantidad de compatriotas que no pueden hacer nada, simplemente no pueden hacer nada ante una emergencia de esta naturaleza. Le agradezco de todas maneras la conversación con el programa, con nosotros esta noche. Muy amable, gracias. Gracias a Congresista usted. Barbarán. Gracias, Mávila. Bueno, escuchar con mucho asombro la situación, porque yo no creo que esto sea cuestión solo de recursos. Discúlpame, pero hace muchos años atrás el presupuesto era totalmente distinto. Hoy el presupuesto es mayor y todos los gobiernos regionales, Mávila, no solo uno, todos los gobiernos regionales devuelven dinero como si realmente sobrara. Yo en mi labor de fiscalización he notificado a todos los gobiernos regionales específicamente sobre el tema salud, sin saber que esto le ocurriría a un congresista, y la respuesta fue la siguiente: tenemos proyectos, pero en realidad los cambios todavía se encuentran, entonces estamos, como decir, no sabemos lo que vamos a hacer con esta plata. Entonces, desde aquí yo creo que la descentralización también ha fallado, y hoy más que nunca invocar al ministro de Salud, que con los recursos que se tenga al menos se obligue a gastar el 100% en ese sector que es indispensable. Mávila, nosotras tenemos de repente la suerte, la bendición de vivir en la capital, puedes encontrar una gama de... Pero permítame, voy a compartir con usted, a propósito de la capital, un reportaje que ha preparado Talía Rosales, reportera de 2023, que ha hecho un recorrido, sobre todo por las postas aquí, para que veamos cuál es la realidad. Y usted y nuestros televidentes se van a sorprender de lo que Talía encontró el día de hoy. Es el contacto más cercano e inmediato entre la población y el sistema de salud. Sin embargo, el primer nivel de atención nunca ha sido prioridad para ningún gobierno, y para muestra, un botón. Hemos llegado al Centro de Salud de San Isidro por la denuncia de un ciudadano de Taya que trajeron hasta aquí a un anciano de 90 años que sufrió una caída dentro de un bus. Lo llevaron justamente aquí a esta posta y la respuesta fue: llévenlo a una clínica porque acá no tenemos cómo suturar un corte. Increíble esta denuncia. Vamos a corroborar, por supuesto, si es que estas falencias realmente existen. Dijeron que lo lleven a una clínica porque aquí no tenían material para coserle. Eso es lo que sí, lo que se necesita en los centros médicos, así como este, es materiales y equipos. El Estado debe mandarnos equipos. Por ejemplo, no tenemos para poner oxígeno. Vienen pacientes con deficiencia, ¿no? No tenemos máquinas de nebulización ni todo eso. Por ejemplo, aquí debe haber una ambulancia que no nos mandan. Claro, por ejemplo, hay pacientes que llegan en estado crítico y no tenemos los equipos, tampoco tenemos la ambulancia para derivarlo de forma inmediata a un hospital. Entonces sí corrobora que esta denuncia es real. Es real, es real.
Y si esto ocurre en el distrito de San Isidro, en plena avenida del Ejército, la precariedad sanitaria se evidencia también en el Cerro El Pino en La Victoria, en esta posta que hasta hace un mes no contaba con luz ni agua. Hemos llegado al puesto de salud CLAS El Pino. Vemos la puerta, bueno, esta está cerrada, hay una pequeña que abierta, vamos a tocar. Bueno, lo que ha mejorado es que ya contamos pues con los servicios de agua, de luz que no había, ¿no? Qué bueno. Una cosa es la vocación de servicio que uno puede tener y otra las limitaciones que uno tiene que afrontar. Es muy cierto, sí es cierto. El mismo hecho que trabajamos acá es de riesgo, ¿no? Pero lo hacemos de buena voluntad, con mucha voluntad y con lo que siempre nos caracteriza al personal de salud, que nosotros tenemos esa vocación de servicio, ¿no? Y este año nos hemos enfrentado a rebrotes de las epidemias como el dengue, sarampión y la polio, así como el brote del síndrome Guillain-Barré. Por ello, mi gobierno está firmemente comprometido en garantizar el acceso a la atención integral a la salud gratuita y universal a todas y todos sin excepción. Esta fue la imagen que quiso mostrar Dina Boluarte ante la Asamblea de la ONU. Sin embargo, en el Perú la realidad es otra. Los peruanos solo contamos con 1.713 centros de salud y 6.566 postas médicas para todo el país. Atención que debía estar garantizada. Sin embargo, las infraestructuras precarias, la falta de personal especializado y las graves falencias de equipamiento médico dejan a la ciudadanía a su suerte. Tal como le pasó al congresista de Fuerza Popular, Nano Guerra García, quien no logró conseguir atención a tiempo y falleció buscando ayuda en Arequipa. Las deficiencias del sistema de salud peruano en el nivel primario es histórico, tiene décadas y estamos trabajando en la construcción del mejoramiento de la respuesta a la atención primaria, que significa los cuidados primarios de salud, hacer que los ciudadanos que están en el Perú sanos se mantengan saludables. Y siempre van a haber enfermedades, van a haber epidemias y para eso tenemos que estar preparados. Basta con mirar solo hacia unos meses atrás, cuando la epidemia por dengue nos desbordaba y confirmaba que nuestro sistema de salud no estuvo ni está preparado para afrontar ni una mínima crisis. Con decenas de personas que no están diagnosticadas oficialmente, porque los centros de salud cercanos a sus casas no cuentan con pruebas. ¿Hay citas? ¿Están atendiendo? La atención ha sido hasta la 1 de la tarde nada más. Ah, no, ahorita ya no hay atención. Cualquier emergencia al hospital directamente. La señora tiene síntomas de dengue. Cualquier emergencia al hospital. Y es que recibir la puerta en la cara es una escena que miles de peruanos que no tienen acceso a la salud privada viven todos los días. Según información del Ministerio de Salud, 5 de cada 10 postas médicas en el país solo atienden 12 horas al día. ¿Y qué decir del personal de salud en el Perú? Solo hay 10 médicos por cada 10.000 peruanos. Eso es Lima. Lamentable. Y hay un tema. Han hablado de recursos y no es recursos. Es gestión y es utilizar el criterio. Un ejemplo, Mavila. Recorro postas, recorro maternos e infantiles, tienen ginecólogo, por ejemplo, pero no tienen ecógrafo. Hay otros lugares que tienen ecógrafo, pero no tienen profesional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El ministerio no puede detectar cuánto personal tienen y de repente, qué instrumentos no tienes en otra posta, en otro hospital, haces la variación, concluyes, obviamente, eficientemente en las postas y vas subsanando de alguna manera a lo largo del tiempo lo otro. Dicho sea de paso, la producción, Marilia Francia, nuestra productora, se trató de comunicar, pudo comunicarse con el ministro de Salud, pero al final dijeron que evaluaría y que no podía asistir el programa de hoy. Pero también tenemos información sobre el canon que recibe Islay, por ejemplo, y cómo pasó de 4.8 a 25 millones de soles en el año 2022. Entonces, los recursos en efecto están, pero hay un problema de gestión muy grave, muy grave. Ayer recorrí el Perumín por un solo motivo. Quería saber qué es lo que estaba haciendo cada empresa por el país, por la salud, por la educación. Muchas,
y nos explican, ¿no? Construyen la posta médica, pero claro, lo tienen que entregar, no pueden administrar ellos la posta médica, lo tienen que entregar al Estado. Y el problema es que hace el Estado luego con infraestructura nueva, con implementos nuevos y no manda médicos. Entonces hay algo que tenemos que hacer y esto es sentar a todos los especialistas y yo creo que el ministro que no pueda controlar su propia gente, sin duda debería reflexionar qué es lo que se está haciendo. Y eso parte de la cabeza. Yo he sido muy crítica también que la señora Boluarte tiene que ponerse los pantalones. Uno es el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de salud. No podemos esperar la buena voluntad de lo que vaya a pasar en los próximos años. Hoy fue Nano Guerra, mañana puede ser nuestros hijos, puede ser un hermano, puede ser nuestro vecino. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir debatiendo el mismo tema, Magda? Vamos a entrar en contacto rápidamente con el doctor, ahora sí, en comunicación con Marco Almerí. Él es cardiólogo, pero además es experto en gestión de políticas públicas. Doctor Almerí, muchas gracias por atendernos esta noche. Y la pregunta es, ¿cuán importante y cuánto rango de tiempo hay, digamos, entre que se produce un infarto como este y la posibilidad de salvarle la vida a una persona con un desfibrilador, por ejemplo? Mávila, muy buenas noches. Lo mismo a la congresista Rosa Roldán. Nosotros tenemos la posibilidad de poder salvar estas vidas si tenemos a la mano un desfibrilador que lo podemos usar inmediatamente. Si nosotros tuviéramos esa posibilidad, sacamos al paciente de inmediato. Los desfibriladores son muy útiles y el doctor Oporto, que representa al sector salud de Arequipa, se equivoca en su precisión, lo digo con mucho pesar. No es verdad que estos equipos requieren una gran capacitación para poder operarlos. Acá en Lima nosotros adiestramos a los bomberos, que no son ni médicos ni enfermeros, para operar estos equipos, porque ellos llegan primero y rápidamente sacan a los pacientes de su situación de paro cardiorrespiratorio. Las reanimaciones cardiopulmonares la puede hacer cualquiera, no necesita ser médico ni enfermero, lo puede hacer cualquier persona a quien nosotros capacitamos. Entonces, no es cierto que no tienen desfibrilador porque no tienen un personal capacitado. Un centro de salud como el que estamos pasando esta noche. Como claro, Punta de Bombón, La Posta. La Posta, que su nivel es 1.3, tiene que tener un electrocardiógrafo, tiene que tener un desfibrilador. Además que es un centro donde acude mucho turista, hay mucha aglomeración, o sea, muchas personas que pasan por ahí. Y de manera que con un desfibrilador habríamos podido ayudar. ¿Qué otra cosa se necesita? Porque el congresista lo que ha tenido es un infarto cardíaco, sí, que luego ha devenido en un edema cerebral y luego ha devenido en un enclavamiento y muerte, lamentable. ¿Qué otra cosa se necesita en el Perú? Se necesitan salas de hemodinamia, porque las salas de hemodinamia salvan vidas. Las salas de hemodinamia permiten hacer un cateterismo cardíaco de rescate, eso que nosotros llamamos angioplastia primaria, y rápidamente abrimos la arteria que se ha obstruido, que se ha tapado con el trombo, y colocamos un stent. Pero lamentablemente eso está abandonado en el Perú. La norma, según OMS, dice que por cada 200.000 personas debería haber una sala de hemodinamia. Para atender estos infartos en el Perú ocurren 132 infartos por día. Sin embargo, no tenemos más que uno solo. Y una consulta, ¿estos equipos hay que importarlos? ¿Son sumamente caros? Mire, el desfibrilador debe estar costando unos 10.000 soles. O sea que es una miseria para la cantidad de dinero que se maneja en el país. Un electrocardiógrafo cuesta 1.500 soles. Y los de ahora ya vienen con un chip incorporado que hacen la lectura, con memorias inteligentes que incluso ni siquiera necesitas ser cardiólogo para que te digan esto es un infarto. Además, hay una promesa incumplida, la telemedicina, que podría conectar rápidamente con, por ejemplo, en este caso, con este centro de salud. A la posta con el hospital, tranquilamente. Así es, para decir, por ejemplo, orientar al personal que está ahí para hacer, por ejemplo, una fibrinolisis, ¿no? Es colocar una vía endovenosa y a través de allí se coloca una sustancia que licúa el trombo y sacamos del infarto a la persona. Entonces, realmente hay varias cosas que se pueden hacer. Sin embargo, hay un abandono, es un drama lo que vive el sector salud, pero no solamente en provincia. Acá en Lima, el Hospital Sabogal
que atiende a 2 millones de asegurados y que recursos tiene. No tiene una sala de hemodinamia, no tiene un equipo para hacer cateterismo, nunca lo ha hecho, no lo hace una ahora. población de 2 millones de personas para atender. Impresionante, doctor. Yo le agradezco mucho. Ojalá próximamente tengamos la oportunidad de hablar más a fondo. Nosotros sabemos que usted además es un especialista en políticas públicas, gestión de políticas públicas. Acá hay que hacer algo desde el gobierno central, pero como también dijo la congresista Barbarán más temprano aquí en el programa, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, es decir, tienen que trabajar de manera coordinada en pro de la salud, de la integridad de los ciudadanos que representan. Le agradezco, doctor, por este enlace rápido, pero que sin duda ha sido sumamente ilustrador al respecto. Muchas gracias. Comentarios finales de Rosángela Barbarán. Asombrada, Mabel, ahora que nos dice el precio que podría parecer irrisorio para el gobierno. La verdad es que esto merece, yo creo, una mesa amplia pero contundente. Las cabezas de los hospitales tienen que entender que si al menos se pusieran a ordenar 2 hospitales por mes, 2 hospitales Mávila por mes, en el año tendríamos 24 hospitales de calidad y los recursos están. Ya hablaste tú de las cifras del canon, yo creo que ese dinero no debería revertirse al Estado, es aproximadamente 45% que se devuelve anualmente. Ese 45% pudo salvar la vida del congresista Nano y de muchos peruanos, la verdad. Muchísimas gracias a Rosángela Barbarán por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir